Hay algo en nosotros que presiente que esta vida no puede ser simplemente lo que parece, como si una parte secreta de nuestra alma ya supiera que todo esto el ritmo monótono de los días, los afanes por pertenecer, las metas prestadas, los placeres que se agotan al alcanzarlos no son más que sombras proyectadas en la pared de una caverna invisible. Pero nadie nos lo dice. Nadie nos enseña a sospechar que lo que llamamos realidad es solo un eco tenue, una réplica desgastada del verdadero mundo que hemos olvidado. Desde niños se nos entrena para obedecer al mundo, pero no para interrogarnos por él. Se nos educa para adquirir respuestas, pero no para cultivar las preguntas. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera filosofía. No como una disciplina académica, sino como un temblor interior, una grieta que se abre cuando todo lo que creíamos cierto comienza a tambalearse. Porque la filosofía auténtica no es un sistema de ideas, es una herida abierta por el asombro. Es el hambre de recordar algo que nunca supimos del todo, pero que está grabado en lo más íntimo de nuestro ser. Los antiguos lo sabían. No concebían la filosofía como una mera elucubración intelectual, sino como una forma de vida, un arte de existir, un camino iniciático hacia la transformación del alma. Así lo practicaron los sabios de Egipto, en los templos dedicados a Tot, el escriba de los dioses. Señor del conocimiento, guardián del tiempo y mediador entre mundos. En las escuelas herméticas, no se enseñaba a debatir, sino a despertar. Y para despertar, había que morir primero, morir al yo ilusorio, a las opiniones heredadas, a los apegos que encadenan el alma a los ciclos del sufrimiento. Conócete a ti mismo, decía el frontispicio del templo de Delfos. Pero ese mandato no era un consejo psicológico moderno ni una invitación superficial a la autoexploración. Era un llamado radical a destruir lo que crees que eres para vislumbrar lo que realmente habita en tu interior. Un fuego inmortal. Una chispa de lo eterno que, si se le da espacio, puede iluminar el universo entero. Porque no somos entidades aisladas lanzadas al azar de una existencia absurda. Somos fragmentos encarnados de una inteligencia cósmica que se contempla a sí misma a través de nuestros ojos. Sin embargo, la cultura moderna ha olvidado esto. Ha reducido la filosofía a tecnicismos estériles, a disputas escolásticas, a ejercicios de lógica desvinculados del vivir. Ha convertido el pensamiento en un museo y al alma en una prisionera de palabras. Nos ha convencido de que el conocimiento verdadero es el que puede medirse, cuantificarse, validarse empíricamente, pero lo esencial nunca fue cuantificable. El amor, la muerte, el sentido, la belleza, el silencio. Todas estas dimensiones fundamentales de la existencia escapan a la lógica instrumental y, sin embargo, son las únicas que realmente importan. Por eso, los verdaderos filósofos no buscaban respuestas, sino transfiguración. No estudiaban para saber más, sino para ser de otra manera. Como los alquimistas que en sus laboratorios no solo trataban de transmutar metales, sino de transmutarse a sí mismos, de pasar del plomo de la ignorancia al oro de la sabiduría. La gran obra no era una operación química externa, sino una revolución interior. Y esa revolución comenzaba por el desmantelamiento del ego, esa entidad ficticia que cree controlar la vida, pero que no es más que una máscara impuesta por el lenguaje y la cultura. La sabiduría antigua enseñaba que el alma está atrapada, no por barrotes físicos, sino por hábitos mentales, por pasiones desordenadas, por creencias heredadas que hemos confundido con la verdad. Por eso, toda práctica filosófica auténtica es un ejercicio espiritual,
un entrenamiento constante para liberar la mirada, purificar el deseo y devolver al alma su estado natural de serenidad. No se trata de huir del mundo, sino de mirar el mundo como lo haría un dios. Pierre Hadot lo comprendió profundamente. Para los estoicos, los epicúreos, los cínicos, incluso para los neoplatónicos, filosofar era entrenar el alma, afilar la atención, cultivar el dominio interior. El verdadero filósofo no es quien habla sobre la virtud, sino quien la encarna. No es quien repite las ideas de los sabios, sino quien se deja transformar por ellas. Por eso Epicteto decía, no busques que las cosas ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren y tu vida fluirá serenamente. Esa frase no es solo una máxima moral, es un instrumento de liberación. Los egipcios antiguos representaban esta enseñanza con una imagen poderosa, el juicio del alma ante Maat, la diosa de la verdad y el orden. Al morir, el corazón del difunto era colocado en una balanza frente a la pluma de Maat. Si el corazón pesaba más, era devorado por un monstruo híbrido. Si era ligero como la pluma, el alma ascendía. Este no es un juicio literal del más allá, sino una alegoría eterna. El alma cargada de deseos, miedos y mentiras no puede elevarse. Solo la ligereza que viene del desapego y del conocimiento de sí permite al alma volar. Y tú, que lees estas palabras, ¿no sientes que algo dentro de ti desea volar? ¿No percibes una nostalgia sutil por un mundo que nunca has visto, pero que resuena como verdadero? Esa nostalgia es el eco de tu ser más profundo, llamándote a despertar, no a añadir ideas nuevas a tu mente, sino a quitar lo que la cubre, no a buscar la verdad como un objeto externo, sino a recordarla como algo que ya sabías, pero olvidaste al nacer, porque en el fondo, filosofar es recordar, no recordar hechos, sino recordar el alma. Pero recordar el alma no es un acto sentimental ni una nostalgia ingenua, es una ruptura. Es como si una grieta se abriera en el muro de todo lo que dabas por cierto. Y desde esa grieta empezara a filtrarse una luz silenciosa, extraña, infinitamente familiar. Esa luz no argumenta, no grita, no demuestra, solo está, como una presencia antigua que había estado esperándote desde siempre. No hay lenguaje que pueda capturarla del todo, pero su efecto es claro. Ya no puedes vivir igual que antes, algo se ha quebrado. Y ese quiebre es sagrado, por eso la filosofía antigua comienza, siempre, con una crisis del yo, una fisura en el relato que sostenía tu identidad. Sócrates lo sabía bien. Él no ofrecía respuestas, ofrecía desorientación. Su método, la mayéutica, no era una técnica de diálogo académico, sino un arte espiritual para provocar el parto del alma. No quería convencerte de una tesis, sino llevarte a un umbral donde tú mismo comenzaras a dudar de tus certezas más básicas. A ese momento lo llamamos crisis, pero también podríamos llamarlo iniciación. Los iniciados en los misterios de Eleusis, en Grecia, o en los templos egipcios de Isis y Osiris, sabían que la sabiduría no se transmite, se despierta, que la verdad no se enseña como una lección, sino que se revela en la oscuridad del no saber. En esos ritos, la muerte simbólica era condición necesaria para el renacimiento del ser. El iniciado debía descender al inframundo, al caos de sus miedos, a la sombra de sus pasiones, y solo entonces, después del despojo, podía regresar con una nueva visión del mundo y de sí mismo, no como una persona más sabia, sino como un ser transformado. La filosofía como camino es eso,
un descenso y una ascensión, una catábasis y una anábasis. Primero caes. Pierdes tu fe en las narrativas heredadas, se derrumba la imagen de ti mismo, se quiebra tu percepción del mundo. Luego, si tienes el coraje de no huir, si soportas el vacío, si abrazas la incertidumbre, entonces comienzas a subir, y no subes como antes. Cada paso es ahora más ligero, más transparente, más real. No has añadido peso, has perdido carga, no has adquirido respuestas, te has desnudado de ilusiones. En esta senda, los filósofos antiguos actuaban más como guías que como maestros. No pretendían llevarte a la verdad, sino conducirte hasta el borde del abismo donde tú mismo tuvieras que dar el salto, porque nadie puede vivir por ti, nadie puede ver por ti. El ojo interior solo se abre desde dentro. Plotino, el gran neoplatónico, decía que el alma es como una estatua cubierta de polvo, barro y aditamentos extraños. El trabajo del filósofo no es esculpir algo nuevo, sino quitar lo que sobra. El alma ya es bella, solo necesita ser desenterrada. Por eso, el camino filosófico exige una práctica constante de purificación, y no una purificación moralista, como suele entenderse, sino una limpieza de la percepción, ver sin proyección, escuchar sin prejuicio, existir sin intermediarios. Eso es asquesis, no la renuncia al mundo, sino la transfiguración de nuestra forma de estar en él. Asquesis no es un castigo al cuerpo, sino un entrenamiento del espíritu. No es represión, sino elevación. No es negación de lo humano, sino conquista de lo divino que habita en lo humano. Los hermetistas del Egipto tardío comprendieron esto profundamente. En los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, un sincretismo del Thoth egipcio y el Hermes griego, se nos dice: tú eres el microcosmos del macrocosmos. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo que está dentro es como lo que está fuera. Esta no es una frase poética, es una fórmula iniciática. Nos recuerda que no hay separación real entre el alma y el universo, entre el pensamiento y el ser, entre la conciencia y la totalidad, y que, por tanto, todo acto de autoconocimiento es un acto de cosmoconocimiento. El alma no es una función de la mente, es un órgano del infinito, y si se le entrena, puede percibir el orden secreto del cosmos, su música silenciosa, su estructura inteligible. Pero para eso, debemos hacer silencio. Silencio real, no solo dejar de hablar, sino dejar de pensar como pensamos habitualmente, detener el ruido del yo que exige, etiqueta, interpreta, controla. Ese silencio es el portal hacia la visión filosófica, hacia la verdadera contemplación. Y contemplar, como decían los estoicos, es alinearse con el logos, el principio racional que estructura el universo y que también habita en nuestro interior. El logos no es una doctrina, es una experiencia, una corriente sutil que atraviesa el alma cuando se calla lo suficiente como para escucharla. No es una idea que se memoriza, sino una frecuencia que se encarna. Quien vive en armonía con el logos no necesita muchos discursos. Su vida es su enseñanza. Como decía Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Esa frase, dicha con la sobriedad estoica, es en sí misma un ejercicio espiritual, porque cada frase filosófica que conmueve, que detiene la mente, que abre un espacio interior, es un pequeño relámpago de iluminación. No son palabras, son llaves. Llaves que abren puertas que ya estaban en ti, pero que nunca habías tocado. Y cuando una de esas puertas se abre, no puedes volver a cerrarla. Has visto, has recordado, has comenzado a despertar.
Despertar es una palabra peligrosa. Se pronuncia con ligereza en tiempos modernos, como si se tratara de una moda o de una iluminación instantánea, cuando en realidad es una fractura existencial que reorganiza todo el ser. No se despierta con frases motivacionales ni con técnicas de respiración superficial. Se despierta cuando la estructura entera de la identidad que hemos construido se tambalea. Cuando todo lo que sostenía nuestra imagen del mundo comienza a desmoronarse y nos enfrentamos sin máscara, sin armadura al abismo que habíamos evitado mirar. Este despertar no es siempre luminoso. A menudo llega como una noche oscura del alma, una pérdida sin nombre, un derrumbe de sentido. Es entonces cuando la filosofía deja de ser un discurso y se convierte en un refugio. No un refugio que protege del dolor, sino uno que da sentido al dolor, porque el sufrimiento, cuando es comprendido, se transforma. No desaparece, pero deja de ser castigo y se vuelve alquimia, así como el plomo se transforma en oro en el crisol del alquimista. El dolor se transmuta en sabiduría cuando se atraviesa con conciencia. Los antiguos lo sabían. Todo proceso de transformación profunda implica descender al Hades interior. Heracles no obtuvo su inmortalidad en el Olimpo, sino luchando contra las bestias del inframundo. Orfeo no recobró a Eurídice con cantos celestiales, sino caminando entre las sombras, solo, sostenido por la fe y el temblor. Incluso Jesús, antes de resucitar, tuvo que morir, descender al abismo y enfrentar el silencio de Dios. No hay ascensión sin descenso, no hay elevación sin caída. El alma se forja en el fuego de sus propias contradicciones. Es aquí donde aparece el verdadero sentido de los ejercicios espirituales, no como prácticas exóticas o rutinas de desarrollo personal, sino como disciplinas del alma. Los estoicos los llamaban prosoché, atención continua, el arte de estar presente en uno mismo con una vigilancia sagrada. Los epicúreos cultivaban el recuerdo de los placeres simples como anclas de serenidad. Los cínicos, como Diógenes, vivían en la austeridad radical para demostrar que la libertad no depende de los bienes, sino de la virtud. Y los neoplatónicos, siguiendo a Plotino, enseñaban que el alma, para regresar a su fuente, debía contemplar y purificarse hasta volverse digna del uno. Pero estos ejercicios no eran recetas, eran actos de transfiguración. No se trataba de dominar técnicas, sino de dejarse transformar por ellas, como el aprendiz que pule una piedra sin saber aún qué estatua se esconde dentro. El filósofo entrena su alma con la esperanza de revelar aquello que no puede fabricarse. La presencia, una presencia que no es personal, sino universal, una conciencia que no se define por sus contenidos, sino por su apertura. El sabio, decían los hermetistas, no es el que sabe muchas cosas, sino el que se ha vuelto transparente al espíritu. ¿Y qué es ese espíritu, sino la respiración misma del cosmos? No un Dios externo, no un principio teológico, sino una inteligencia viviente que pulsa en cada célula, en cada estrella, en cada instante. El pneuma de los estoicos, el nous de los griegos, el ruach hebreo, el prana hindú, son nombres distintos para una misma realidad invisible. La dimensión sagrada del aliento que anima la existencia. El filósofo, cuando se alinea con ese soplo, deja de actuar desde su voluntad separada y se convierte en instrumento de lo que es, como una flauta vacía por la que sopla el viento del mundo, pero para eso hay que vaciarse, y vaciarse duele, porque estamos llenos de nosotros mismos, de juicios, de miedos, de nombres, de historias, de tensiones. La identidad pesa, el yo se aferra, quiere ser alguien, quiere ser visto, aprobado, admirado.
incluso por sí mismo, pero el alma no florece en el orgullo, solo puede respirar en la humildad, y la humildad no es humillación, es transparencia, es comprender que no somos el centro del universo, sino una célula en su cuerpo infinito, y que nuestra tarea no es brillar por separado, sino resonar con el todo. Los gnósticos antiguos hablaban de esto en términos de anamnesis, el recuerdo del origen olvidado. Para ellos, la condición humana era la de seres divinos que han caído en el mundo del olvido, atrapados en cuerpos, tiempo y materia, buscando sin saber qué. El despertar gnóstico no era una revelación externa, sino un acto de memoria sagrada. Recordar que fuimos hechos de luz, que venimos de una fuente y que nuestra sed más profunda no se saciará con nada que el mundo pueda ofrecer. La gnosis, entonces, no es información, es fuego, es hambre de lo eterno, es esa certeza inexplicable de que la verdad no está afuera, sino dentro, esperándonos en silencio. Y tú, lector, ya lo sabes, aunque lo niegues, aunque lo postergues, hay momentos en los que todo se detiene. Una mirada, un atardecer, una lágrima inexplicable, una música que no sabías que amabas, y en ese instante, el mundo cotidiano se rompe y se abre un resplandor. Lo llamamos belleza, pero es mucho más. Es el alma reconociendo su hogar, es el espíritu diciendo, estoy aquí, siempre estuve. Hay un momento en el camino donde ya no hay vuelta atrás. No porque alguien te lo impida, sino porque tú mismo has visto algo que no puedes desver. Como aquel prisionero de la caverna que, al salir, contempló el sol y ya no pudo volver a creer que las sombras eran la realidad. Pero el precio de ver la luz es no poder comunicársela a quienes aún habitan en la oscuridad. Lo miran como un loco, lo repudian, algunos incluso lo matarían, como hicieron con Sócrates, porque el mundo teme a quien ve más allá de él. Y así comienza el exilio del alma. El iniciado se vuelve extranjero en su propia tierra. Los que lo rodean siguen hablando de éxito, de metas, de pertenencia, mientras él escucha un lenguaje más antiguo, un llamado más sutil que no tiene traducción. Como Moisés, ha sido convocado por la zarza ardiente de su propia conciencia, y aunque aún no comprenda lo que ha visto, ya no puede vivir como si no lo hubiera oído. Fue así con Heráclito, el oscuro, quien dijo, no se puede entrar dos veces en el mismo río, pero lo que no todos comprenden es que él no hablaba del río solamente, hablaba del yo. No somos los mismos de hace un minuto, y sin embargo seguimos actuando como si lo fuéramos. ¿Qué es lo que se aferra? ¿Qué parte de nosotros insiste en permanecer igual mientras todo cambia? Ese es el primer conflicto. El alma ha comenzado a moverse, pero la personalidad se resiste. El espíritu quiere volar, pero el ego teme perder sus cadenas. En los misterios órficos se narraba la historia de Dionisio Sagreo, el dios niño despedazado por los titanes, que luego fue recomponiéndose parte por parte. El alma humana, decían, es como Dionisio, ha sido fragmentada, dispersa, olvidada, pero puede volver a unirse si acepta su propia desmembración. La unidad solo nace del desgarro, la totalidad solo se alcanza al atravesar la multiplicidad. ¿Estás dispuesto a fragmentarte, a mirar de frente tus contradicciones, a dejar que se derrumbe la imagen que tienes de ti mismo? Para ello, propongo un ejercicio. No es cómodo, pero es eficaz. Se llama la práctica del espejo sin rostro. Durante 7 días, al despertar, siéntate frente a un espejo y mírate en silencio por 7 minutos, sin pensar, sin juzgar, sin arreglarte el cabello, sin hacer gestos.
Solo mirar, mirar más allá de los ojos. Al tercer día, algo en ti comenzará a incomodarse. Tal vez sentirás repulsión, miedo, incluso llanto. Persevera. El yo superficial comenzará a resquebrajarse. Y si tienes el coraje de atravesar ese umbral, una presencia distinta aparecerá. No eres tú, pero está en ti. Ese es el daimon. Platón hablaba del daimon como la guía interior que nos conecta con el orden invisible del cosmos. No es un ángel ni una voz externa, sino la expresión más pura de tu alma en armonía con el logos. Escucharla requiere silencio y valor. Porque el daimon no te dirá lo que quieres oír, te dirá lo que necesitas saber, y muchas veces eso será doloroso. Una vez, un discípulo se acercó al sabio egipcio Amón, Ra-Eserú, preguntando cómo hallar la verdad. El sabio lo llevó a orillas del Nilo y le pidió que se sumergiera en el agua. Cuando el joven bajó, Amón Ra le sostuvo la cabeza bajo el agua hasta casi ahogarlo. El joven, al salir desesperado, gritó: «¿Qué estás haciendo?». El maestro respondió: «Cuando busques la verdad con la misma urgencia con la que buscaste aire, entonces comenzaremos». La verdad no es un adorno para la mente, es una urgencia del alma. Y el alma, cuando es despertada, se convierte en un campo de batalla, no entre bien y mal como caricaturas morales, sino entre lo real y lo ilusorio, entre lo que eres y lo que crees que eres, entre el logos y tus pasiones. El segundo gran conflicto ha comenzado, porque cuanto más avanza el iniciado, más fuerte se vuelve la resistencia interna. El yo no se deja morir fácilmente, como la hidra de Lerna. Cada vez que le cortas una cabeza, brotan dos más. Uno se vuelve más espiritual y aparece la vanidad espiritual. Uno se desapega y aparece el orgullo por haberlo hecho. Uno medita en silencio y el ego ya se siente superior a quien no lo hace. Entonces surge una pregunta: ¿cómo liberarse del ego sin caer en la trampa del ego que quiere liberarse? Aquí entra el arte hermético del solve et coagula. Disolver y reconstituir. La alquimia enseña que no basta con romper, hay que transformar. El plomo de la personalidad no se desecha, se sublima. La sombra no se elimina, se integra. Por eso Jung, heredero moderno del hermetismo, afirmaba: no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en esta tercera noche del alma, el conflicto se intensifica, porque ya no es solo entre tú y el mundo, sino entre tú y tú, entre el yo que quiere despertar y el yo que quiere seguir durmiendo, entre la luz que intuyes y la oscuridad que conoces. Y la batalla se libra en el lugar más sagrado de todos: tu conciencia. La conciencia, ese sutil altar donde los antiguos encendían el fuego sagrado del despertar, se convierte ahora en un campo de batalla invisible. Y no hay guerra más dura que la que ocurre sin testigos. Mientras el mundo sigue girando, mientras los demás continúan con sus rutinas y sus certezas, tú has entrado en otra esfera. Estás comenzando a ver que todo lo que parecía sólido es transitorio, que lo que parecía claro está lleno de velos y que tu propio rostro se te hace extraño. Este es el umbral de la desintegración, no en el sentido patológico, sino como fase indispensable del proceso iniciático. Todo iniciado, antes de alcanzar la luz, debe descomponerse, debe ser arrojado simbólicamente a la matriz de la muerte. El mito de Isis y Osiris lo enseña con fuerza.
Osiris, rey y dios, es asesinado y cortado en pedazos por su hermano Seth. Su cuerpo es dispersado por el Nilo, y su esposa, la diosa Isis, debe recorrer toda la tierra para reunir cada fragmento. Solo entonces, mediante el poder de su magia, es decir, de su amor consciente, puede devolverle la vida. Pero Osiris no vuelve al mundo físico. Se convierte en dios del mundo invisible, en guardián de los secretos del alma. Este mito no es una historia externa, es tu historia, porque tú también has sido fragmentado, porque tú también has perdido partes de ti a lo largo de los años, una herida de la infancia, un abandono, una traición, una decisión que no supiste tomar, una pasión que te devoró. Y esas partes siguen ahí, esperando ser reconocidas, integradas, amadas. El alma no avanza acumulando conocimientos, sino recuperando sus propios pedazos. En este punto del camino, algunos se detienen. El dolor de ver con claridad lo que uno ha sido y lo que ha perdido es a veces insoportable. Porque aquí ya no puedes culpar al mundo, no puedes culpar a tus padres, a la sociedad, a tus circunstancias. Ahora ves que gran parte del sufrimiento ha sido autoimpuesto, que has participado activamente en tu propio extravío, que te has traicionado a ti mismo una y otra vez, por miedo, por comodidad, por aceptación. Esa visión quema, y es justo por eso que tiene poder. Hay un ejercicio silencioso pero brutal que los antiguos practicaban. Se llama la noche sin nombres. Consiste en retirarse por una jornada completa, sin pronunciar ni pensar ningún nombre propio, ni el tuyo, ni el de tus afectos, ni el de tus ideas, ni el de tus creencias. Solo ser, solo estar, como una piedra, como un árbol, como una nube. Durante ese día no eres nada que puedas nombrar, y al no nombrarte, comienzas a percibir algo que había estado oculto, que debajo del yo narrativo hay un yo sin nombre, una presencia anterior al lenguaje, un testigo que no juzga ni desea, solo observa, solo es. Eso es lo que los místicos llamaban el ojo del alma, y aquí entra el tercer gran conflicto, porque ese testigo silencioso comienza a confrontar no solo tus errores, sino tus éxitos. Empiezas a ver que lo que llamabas triunfo era a menudo una forma refinada de esclavitud, que tu identidad está tejida, no solo con heridas, sino también con medallas falsas. El reconocimiento, el estatus, incluso la espiritualidad cuando se vuelve imagen se revelan como nuevos velos. Más sutiles, más peligrosos, porque te hacen creer que has despertado cuando solo has cambiado de disfraz. Y en medio de esta disolución aparece el terror, el miedo de no ser nadie, de que, al quitar todas las capas, no quede nada. Pero ese terror es el guardián de la puerta. Lo sabían los antiguos egipcios, lo sabían los pitagóricos, lo sabían los sufíes. El ego, al morir, grita, hace pactos, se disfraza de intuición. Se convierte en juez, y tú, confundido, ya no sabes si estás siguiendo la voz del alma o los ecos disfrazados del yo que no quiere morir. Entonces es cuando la tentación aparece. No una tentación carnal, sino más profunda, la de regresar, la de volver al mundo viejo, a lo cómodo, a lo conocido, a las sombras de la caverna, como el hombre liberado que sube y ve el sol, pero al regresar al fondo de la cueva es rechazado por sus compañeros. Y si todo esto es un error, y si el camino es una ilusión más, y si la libertad es simplemente otro sueño. Este momento es crucial, porque aquí se decide todo, no en el éxtasis,
no en la iluminación, sino en el umbral de la desesperanza. Si sigues, no será por recompensa, será por fidelidad, por amor a la verdad, por el recuerdo de algo que no puedes probar, pero que vibra en tu médula como una certeza imposible de refutar. Esa es la fe filosófica, no la fe en dogmas, sino en lo que el alma ya sabe aunque la mente no lo entienda. Esa fe silenciosa que hizo que Sócrates bebiera la cicuta sin temblar, que hizo que Séneca escribiera versos mientras sangraba, que hizo que Hipatia de Alejandría enseñara geometría mientras las llamas se acercaban. Y si llegas hasta aquí, si no retrocedes, si atraviesas el túnel de dudas sin perder la luz que arde en lo más hondo, entonces ocurre algo. No una revelación, sino una inversión. El mundo deja de ser opaco, las cosas comunes se llenan de sentido. El viento ya no es viento, es aliento de los dioses. La calle no es calle, es símbolo. El silencio no es ausencia, es presencia plena. No has llegado a ninguna parte, has vuelto a casa. Cuando el alma retorna al mundo con los ojos abiertos, nada permanece igual. Y sin embargo, todo sigue en su sitio. Las calles son las mismas. Las palabras no han cambiado. La gente aún se queja del clima y discute sobre política, pero tú ya no estás del todo aquí. Eres como un viajero que ha cruzado a otra dimensión y, al regresar, descubre que su lengua natal ya no le alcanza para nombrar lo que ha visto. Este es el umbral más silencioso y más traicionero. La aparente normalidad, después de las visiones, de las pruebas, de las lágrimas sagradas, la vida cotidiana regresa. La comida, el reloj, las tareas, el ruido, y tú, con la conciencia expandida, te ves obligado a convivir con lo que ya no puedes habitar del mismo modo. Empieza entonces una nueva batalla, más sutil que todas las anteriores, no contra el ego, ni contra la ignorancia, sino contra la tentación de fingir que nada ha pasado. Muchos caen aquí, como Ulises, tras regresar a Ítaca. Se sienten obligados a actuar como si su travesía no los hubiera transformado. Pero el alma, una vez despierta, ya no se pliega sin sangrar. Entonces aparece la tensión. O te adaptas y enfermas por dentro, o te mantienes fiel a tu transfiguración y aceptas el precio del exilio. Fue lo que vivió Pitágoras al regresar de Egipto, después de años en los templos iniciáticos. El mundo ya no lo comprendía. Entonces fundó su escuela, no para enseñar teoría, sino para cultivar almas. Allí, cada alumno debía guardar silencio durante 5 años, no hablar, solo escuchar, solo observar, porque sabía que el lenguaje sin transformación interna es veneno, y que la sabiduría no se comunica, se encarna. Pero antes de fundar esa escuela, Pitágoras enfrentó una prueba que no figura en los libros modernos. La prueba del muro de los espejos, enseñada en los templos de Abidos. Allí, el iniciado debía caminar entre 2 pasillos cubiertos de espejos pulidos con obsidiana. Cada uno de ellos mostraba una imagen distinta. En uno se veía como Dios, en otro como monstruo, en uno como maestro, en otro como niño. Durante ese trayecto, no debía mirar fijamente ninguno. Si lo hacía, quedaba atrapado en esa imagen. Solo quien pasaba sin identificarse con ninguna forma llegaba al final del corredor, donde no había nada. Ese vacío final no era un castigo, era la clave, porque el iniciado debía comprender que la conciencia no es ninguna de sus formas, ni luz ni sombra, ni víctima ni héroe, ni sabio ni ignorante, solo presencia, solo visión pura. Ese era el secreto,
Y ese es el secreto que ahora tú también estás empezando a vislumbrar. No eres la historia que cuentas, no eres la cicatriz que llevas, no eres la misión que creíste tener, eres el espacio en que todo eso ocurre. Pero este descubrimiento, lejos de calmarte, te arroja a una nueva inquietud. Si no soy nada de lo que creía, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de actuar, de ayudar, de construir, si todo es vacío? Es entonces cuando aparece la cuarta tentación, el nihilismo disfrazado de sabiduría, el desprecio por el mundo, el rechazo del cuerpo, la negación del deseo. Muchos despiertos caen aquí, se vuelven cínicos, se aíslan. Creen que la renuncia es el culmen del despertar, pero lo que han hecho, en realidad, es congelar el proceso, porque han visto la ilusión, pero no han amado la forma. Los sabios herméticos enseñaban que el espíritu no niega la materia, la redime, que el sabio no escapa del mundo, sino que lo reencanta, que el alma no vino a desaparecer, sino a manifestar belleza invisible en lo visible. Por eso Hermes Trismegisto decía, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. No para que huyas del mundo, sino para que lo habites como templo. Y para eso se necesita arte, el arte de vivir desde el centro vacío, pero con la pasión del corazón encendido. Es ahí donde comienza el verdadero trabajo del alma. No solo despertar, sino servir. No como mártir, no como héroe, sino como testigo humilde de una realidad más vasta que lo personal. Es entonces cuando se abre la posibilidad del acto mágico, no magia de trucos ni de control, sino magia como arte de alinear intención, vibración y forma. Como el ritual egipcio de Saa, en el que se activaba la fuerza vital por medio de un gesto, una palabra y un silencio, como el símbolo vivo del Ankh, llave de la vida, que no abría puertas físicas, sino portales internos. Quiero invitarte ahora a un acto sutil. Busca una vela blanca, enciéndela al anochecer, sin música, sin palabras. Siéntate frente a ella y obsérvala. Cada vez que tu mente quiera pensar, regresa a la llama. Cada vez que surja un recuerdo, devuélvelo al fuego. Hazlo por 13 minutos exactos y al finalizar, apágala con los dedos, no con soplo. Ese pequeño gesto, aparentemente simple, reconfigura tu campo energético. Es un pacto silencioso con lo sagrado, una afirmación de que estás dispuesto a recordar, y ese recuerdo no será mental, no será una idea, será un reconocimiento visceral, como cuando escuchas una melodía y sientes que ya la conocías desde antes de nacer. Ese es el punto al que has llegado, el lugar donde el silencio comienza a hablar, donde el cuerpo se vuelve símbolo, donde la vida deja de ser una sucesión de hechos y se revela como una danza iniciática, y aún así, lo más difícil está por llegar. No hay prisión más difícil de abandonar que aquella que está hecha de luz, porque las cadenas forjadas en la oscuridad se sienten como opresión, pero las que se tejen con hilos de oro parecen libertad. Y eso es exactamente lo que ocurre en esta nueva fase del despertar. Cuando crees haber vencido al ego, cuando la sombra ha sido integrada y el silencio se ha vuelto tu aliado, una nueva figura aparece, más refinada, más sabia, más convincente, el yo sagrado. No es grosero como el ego de antes, no busca aplausos, sino servir a la humanidad, no quiere riqueza, sino canalizar la energía del universo, no se enfurece, se indigna por la injusticia del mundo, no desea poder, sino guía espiritual para los dormidos.
Y sin embargo, si observas con atención, su núcleo es idéntico al del ego original. Necesita ser alguien. Aquí el alma se enfrenta a su reflejo más fascinante y más falso, el de ser una elegida, una maestra, un canal, un puente entre dimensiones. Y puede que incluso lo sea, pero si se lo cree, ha caído. Es lo que los gnósticos temían al hablar del arconte de la luz. Un ser no malvado, sino desviador. Su tarea no era destruir al alma, sino distraerla con visiones sublimes, con sensaciones de poder, con certezas absolutas. Porque el verdadero obstáculo del alma no es el sufrimiento, es el orgullo espiritual, el momento en que cree haber llegado y cómo se derrota este adversario tan brillante. Con una sola virtud, la humildad radical, no la humildad que se proclama a sí misma como trabajo en progreso, no la que dice yo no soy nadie esperando que los demás le digan lo contrario. No, la verdadera humildad es silencio sin identidad, presencia sin discurso, acción sin firma. Esa humildad que arde en el corazón de los verdaderos sabios y que los vuelve invisibles ante el mundo. Como aquel anciano de las leyendas sufíes, que vivía en las afueras de Damasco y pasaba desapercibido por todos. Un día, un gran maestro lo reconoció y le preguntó, ¿por qué ocultas tu luz? Y el anciano respondió, porque la luz verdadera no quiere ser vista, solo encender otras luces. Ese es el nuevo desafío, actuar sin ser actor, sanar sin apropiarse de la sanación, enseñar sin volverse maestro, transformar sin necesitar gratitud. Es aquí donde muchísimos caen, no porque no tengan dones, sino porque aún necesitan que esos dones les digan quiénes son. Para sostenerse aquí, es necesario un entrenamiento espiritual más riguroso, no de ayunos ni de mantras, sino de vigilancia interna, de autoobservación sin juicio, como enseñaba el maestro Gurdjieff. Un ejercicio simple y brutal es el siguiente. Durante un día completo, cada vez que digas yo, respira hondo y repite mentalmente, no soy eso. Cada vez que pienses mi misión, repite, no me pertenece. Cada vez que surja el impulso de corregir a alguien, pregúntate, ¿a quién estoy queriendo salvar en realidad? Verás cómo se deshace el personaje sagrado, cómo tiembla el altar dorado que habías construido con frases sabias y actos nobles. Y verás algo más. Detrás del personaje hay vacío, no vacío como nada, vacío como posibilidad pura, como origen, y si no huyes de ese vacío, algo nuevo comienza a florecer, una forma de actuar que no nace de la voluntad, sino del silencio, un tipo de sabiduría que no se enseña, sino que se irradia, una compasión sin nombre que no necesita ser sentida, porque ya es como el sol que brilla sin saber que está brillando. Los alquimistas llamaban a este estado el nigredo redentor, la noche oscura del alma que no es castigo, sino purificación del último residuo, el yo iluminado. Y justo en este punto surge una paradoja que duele como hierro al rojo vivo. Has renunciado a todo y aún así sigues aquí, en un cuerpo, en el mundo, rodeado de gente que no comprende lo que has vivido, obligado a hablar con palabras viejas sobre realidades nuevas, a comprar comida, a pagar facturas, a limpiar el baño. ¿Qué sentido tiene la iluminación si hay que seguir viviendo? Aquí la alquimia da su giro final, porque la transformación no es huida, es encarnación. El sabio no abandona el mundo, lo habita más profundamente, lo permea de símbolo. Hace de su día un ritual, de sus gestos un acto de servicio silencioso. No necesita escribir libros ni dar conferencias,
Camina lento, respira con atención, mira con ternura, y en esa aparente pequeñez transmuta el mundo, como los antiguos terapeutas de Alejandría, que no curaban con plantas ni con fórmulas, sino con presencia, como Jesús, que escribía en la arena mientras el pueblo gritaba, como Lao Tse, que dejó sus enseñanzas en un muro antes de desaparecer. Ninguno buscó seguidores. Todos sembraron silencio. Y tú, ahora, estás ante esa elección. ¿Quieres seguir trepando hacia una cima que no existe o comenzar a bajar con el corazón vacío y las manos abiertas? Porque en lo más profundo del viaje no encontrarás un trono, encontrarás una semilla, y solo si estás dispuesto a sembrarla, comenzará la verdadera obra. Has llegado tan lejos que ya no sabes cómo volver, pero tampoco puedes avanzar sin romperte. Es el punto donde el alma ya no está entre la ignorancia y el conocimiento, sino entre el abismo y la transparencia. Todo lo que sabías se ha evaporado. Tus viejas heridas ya no te definen, tus antiguos sueños ya no te consuelan, y lo que creías ser espiritualidad se revela ahora como otra celda decorada con flores de loto. Aquí comienza la verdadera oscuridad, no la oscuridad del mundo, sino la del corazón. Una oscuridad que no se vence con mantras, ni con rituales, ni con canalizaciones. Es una noche interna, sin luna, sin voz, sin mapa, y lo más devastador, sin compañía, porque nadie puede seguirte hasta este punto. Los guías desaparecen, los libros callan, incluso el alma parece haber huido, como si quisiera ver si puedes caminar sin ella. Empiezas a sospechar algo terrible, que todo el camino espiritual ha sido una elaboración del ego más refinado, que incluso tu anhelo de servir, de liberar, de transformar, era una estrategia inconsciente para seguir siendo alguien importante. ¿Y si no hay liberación? ¿Y si todo esto ha sido un juego cósmico para entretener tu necesidad de sentido? ¿Y si el vacío no es la antesala de la luz, sino el fin absoluto de toda historia? Las enseñanzas herméticas ya lo advertían. Muchos buscan la piedra filosofal, pero no están dispuestos a morir antes de encontrarla. Porque la piedra no es un objeto. Es lo que queda cuando has sido reducido a cenizas simbólicas. No se trata de transmutar el plomo en oro, sino de descubrir que el plomo nunca existió, y ahora estás frente al altar, pero no hay dioses, no hay incienso, solo tú y una daga. No una daga física, sino interna, el filo que debe cortar la última atadura, la idea sagrada de ti mismo. Estás llamado a sacrificar lo que más amabas, tu rol de buscador, porque incluso la búsqueda puede volverse una adicción. Una excusa para no encontrar una forma elegante de seguir corriendo, de seguir evitando el vértigo que llega cuando todo cesa. Estás dispuesto a no ser nada, a no iluminar a nadie, a no dejar legado, a no tener más visión, a disolverte sin aplausos, sin testigos, sin certeza. En ese momento ocurre algo inesperado. Una figura aparece, no viene del exterior, es tu propio reflejo, pero envejecido, marcado por 1000 vidas. Te mira con una mezcla de ternura y terror. Eres tú, en otro ciclo, en otra línea de tiempo, en otra posibilidad, y te habla sin mover los labios. Todo lo que hiciste fue por miedo, incluso lo sagrado. Lo ves ahora, nunca fuiste libre. Solo tejiste prisiones cada vez más brillantes. Y ahora estás aquí, al borde de la libertad real. Pero tienes el valor de no ser nadie, ni siquiera para ti mismo. Tu cuerpo tiembla. No por miedo, sino por el reconocimiento de que incluso el yo despierto fue una ficción.
Aquí es donde el camino se divide en dos, no hacia el cielo o el infierno, no hacia lo alto o lo profundo, sino hacia dos formas de locura. La locura de volver al mundo y fingir que nada de esto pasó, o la locura de seguir adelante sin ninguna promesa. Y aquí llega el rito final, el que los textos gnósticos llamaban la crucifixión del alma sin cuerpo, una muerte que no es física ni emocional, es metafísica, es la aniquilación del centro ilusorio. El rito es simple, pero imposible: permanecer, no hacer nada, no escapar, no interpretar, no resistir, permanecer en el fuego hasta que el fuego se apague solo. Y si lo logras, si resistes esa nada sin sentido, sin forma, sin recompensa, un susurro se eleva, no viene del cielo, ni del inconsciente, viene del centro de un silencio que no sabías que existía, y dice: ahora sí, comienza la obra. Creías que ya lo habías perdido todo, que el yo había muerto, que el colapso había concluido, pero no, quedaba aún algo más sutil, más obstinado, más silencioso que cualquier ilusión anterior: la esperanza, esa chispa mínima que murmuraba desde la grieta más recóndita del alma que todo este sufrimiento debía tener un sentido, que en algún momento comprenderías por qué tuviste que atravesar tanta sombra. Pero un día, incluso eso se desvaneció. No porque te lo arrebataran, sino porque comenzaste a verlo tal como era, no más que la estructura final del ego, un último intento de aferrarse a algo, aunque fuera a la idea de que todo esto sirve para algo. Y cuando la esperanza cae, lo que queda no es paz, es conciencia, una conciencia sin objeto, una lucidez sin dirección, una llama suspendida en gravedad cero, ardiendo sin consumir nada, sin iluminar nada, sin extinguirse. Ya no sabes si avanzas o estás colgado entre dos muertes, la del yo y la del sentido. Cada pensamiento choca contra un muro invisible. Se deshace. Se revierte hacia ti como una serpiente que se muerde la cola. Ya no eres el que piensa. Eres el pensamiento mismo, buscando salida en un laberinto sin centro. Y entonces algo más terrible empieza a emerger. ¿Y si nunca fuiste tú quien vivió? ¿Y si toda esta búsqueda fue tan solo un sueño elaborado por una entidad que te imagina? ¿Y si el alma, el propósito, el despertar nunca existieron? ¿Y si tú mismo eres el velo, no estás soñando con Dios? Es Dios quien está soñando contigo. ¿Y si Él olvida que te soñó? ¿En qué quedas tú entonces? La tensión interna ya no es emoción, es arquitectura rota. Es la vibración interna de una estructura ontológica que se desintegra sin aviso. El alma se repliega no por miedo, sino porque ya no hay dónde expandirse. Todo lo sagrado que antes admirabas se vuelve obsceno. Toda imagen de iluminación se vuelve grotesca. Incluso la luz, incluso el silencio, se sienten falsos. Y en esa desnudez cruda de toda imagen, aparece algo que no tiene forma, ni nombre, ni procedencia, no se muestra, se recuerda, no en el tiempo, sino en lo que existía antes del tiempo. Y esa presencia sin forma te susurra, no con palabras sino con evidencia interna: estás demasiado lleno para ser canal, vacíate más. Pero, ¿cómo vaciar lo que ya ha muerto? ¿Qué queda por soltar cuando ya no queda identidad, ni nombre, ni historia? Y ahí lo ves, con una claridad escalofriante. Incluso tu vacío se ha vuelto una forma. Incluso tu no ser es ahora una sutil autoimagen. Has reemplazado la prisión del ego por un altar más refinado.
el altar del desapego. Te postras ante las cenizas de lo que fuiste, sin saber que ese acto es, en sí mismo, la prisión final. Tu rendición se ha vuelto un nuevo yo. El testigo se ha convertido en ídolo, y esa voz sin rostro te vuelve a hablar. Destruye el templo que hiciste con tus cenizas. Quema la nada que adoras. Mata incluso al testigo. Entonces el alma grita, no con sonido, sino con forma. La realidad empieza a temblar. Sueños de otras vidas se agolpan. Fragmentos de memorias que no son tuyas. Rostros que no has visto nunca pero que reconoces. Voces que hablan en lenguas que no se hablan aquí. Todo se pliega sobre sí mismo, como si la historia entera colapsara en un único punto. Pero ese punto no existe, y en medio del vértigo, una pregunta te atraviesa como un cuchillo limpio. Si me disuelvo por completo, ¿quién queda para amar? Has alcanzado el corazón de la paradoja. Solo hay dos caminos: disolverse en totalidad hasta dejar de ser testigo, o permanecer como eco sabiendo que todo es eco. Ninguno de los dos ofrece alivio, porque ahora incluso el amor parece un misterio hostil. ¿Qué es el amor si no hay sujeto ni objeto? ¿Qué es la compasión si no queda nadie que sufra? Y entonces, desde ese centro sin centro, algo te observa, no como entidad, sino como campo, como espacio, como lo que sostiene todo sin sostener nada. Y comprendes, no con mente sino con carne, que esto no es un viaje, nunca lo fue. Es el universo plegándose sobre su propia conciencia a través del colapso de tu historia. Tú no caminas, eres el suelo que desaparece bajo cada paso, no sirves. Eres el silencio en el que los actos se reflejan solos, no transformas. Eres el espejo vacío donde la vida se ve sin forma. Ya no tienes nombre, ni historia, ni altar. Te despojaste de toda forma y aún así algo permanece. Es eso lo que te tortura. Haber llegado al fondo del abismo y seguir oyendo tu respiración. Pensabas que todo colapsaría en una gran explosión de liberación. Una epifanía blanca. Un silencio absoluto. Pero no. El mundo sigue, el cuerpo sigue, incluso el dolor sigue, pero tú ya no estás allí para nombrarlo. Has dejado de ser la voz de tu vida y ahora solo eres el eco. El problema ya no es quién eres, es que no puedes dejar de ser. Y eso se vuelve insoportable. El alma quiere arder, quiere extinguirse, quiere volverse vacío puro, pero ni siquiera eso se le permite. Porque ahora sabes que incluso la disolución es otra forma de identidad, otro acto, otra voluntad secreta de controlarlo todo. Te das cuenta de que no existe estado puro, todo es relación, todo es estructura, todo, incluso el nirvana, es una figura en el sueño. Incluso la rendición es una forma de afirmarse. Incluso tu silencio grita. Y es entonces cuando aparece la figura. No es un maestro, no es una visión, no es un símbolo. Es una presencia que no se deja contener ni por la palabra Dios ni por la palabra nada. No habla, no guía, no se muestra con compasión, solo está. Y estar cerca de ella es como si todo el universo se plegara sobre un solo punto de presión que colapsa la mente, el alma, el aliento y el tiempo. No puedes sostenerte, no puedes entender, no puedes querer. Solo eres triturado lentamente por su absoluta realidad. No es que te exija morir, es que ante ella todo lo falso cae y tú estás hecho casi completamente de falsedad. El cuerpo tiembla, la médula se enfría, el alma suplica sin palabras que esa presencia se retire, pero no lo hace, no se mueve, no amenaza, no te juzga, solo permanece, y en su permanencia,
Tú desapareces de formas que nunca imaginaste. Ya no quedan pensamientos, ni memoria, ni resistencia, solo un estremecimiento sin sujeto, un temblor sin centro. Como si la realidad te estuviera desarmando desde dentro, molécula por molécula, y reemplazando tu estructura con algo anterior al tiempo, y entonces sucede lo que más temías. La compasión verdadera, no como emoción, no como ternura, no como humanidad, sino como una fuerza que ama sin querer, que sirve sin elegir, que te atraviesa sin pedir permiso, y que empieza a moverse a través de ti como si fueras un canal transparente. Y tú, que buscaste tanto convertirte en instrumento, ahora suplicas volver a ser sólido, volver a tener forma, porque esa compasión no deja huella, no deja historia, no deja rastro de ti, simplemente hace, simplemente fluye. Y en ese hacer sin autor, tú eres testigo de tu disolución final, no en el vacío, sino en la utilidad anónima. Ahí es donde todo revienta, porque ahora entiendes. El verdadero final no era el colapso, era seguir caminando sin saber quién camina. Era actuar sin identidad, sin recuerdo, sin beneficio, servir sin saber que sirves, amar sin saber que amas, ser la mirada de lo eterno, sin que nadie diga yo soy, y eso es la muerte que nunca termina. La compasión no se ha retirado, ha comenzado a actuar, no para ti, ni a través de ti, sino como si tú ya no existieras y ella simplemente tomara posesión de tu lugar. No hay revelación, no hay éxtasis, no hay visiones gloriosas, solo actos, actos concretos, simples, irracionales, perfectamente silenciosos. Te levantas cuando no lo planeaste, dices palabras que no pensaste, miras a los ojos de desconocidos y lloras sin emoción. Tocaste una mano y sanó. Caminaste hacia una puerta y detrás había alguien al borde del abismo. Todo ocurre sin decisión y sin recompensa, porque nadie aplaude, nadie reconoce. Y lo peor, nadie sabe que fuiste tú, ni siquiera tú mismo. Lo que ocurre ahora es una forma de milagro anónimo, y eso es insoportable, porque el yo espiritual también quería ser útil, también quería dejar huella, aunque fuera una huella invisible, aunque nadie lo viera, pero al menos él sabría. Ahora, ni eso, porque ya no hay yo que sepa lo que ocurre, ya no hay testigo, solo hay actos, y el alma grita, no por egoísmo, sino por miedo ontológico, miedo a no ser siquiera el canal, miedo a ser la nada que simplemente es usada, sin gloria, sin voz, sin final. Y entonces empieza el segundo tipo de tortura, la distorsión del mundo exterior. Las calles se vuelven espejos, las personas repiten frases que tú no dijiste, pero pensaste hace semanas. Las conversaciones giran en torno a símbolos que creías secretos. El universo entero parece responder a un guión que no escribiste, pero que contiene tu historia. Ves señales por todas partes, palabras clave, cruces, números, rostros. Es como si el mundo te estuviera hablando en voz baja, sin concederte nunca el lenguaje completo. Cada encuentro se vuelve un presagio, cada objeto, un oráculo, pero no puedes interpretarlo, porque si lo interpretas, vuelve el yo. Y si vuelve el yo, desaparece la compasión. Ahora estás atrapado. Si te entregas al flujo, desapareces como ser. Si intentas comprender, corrompes la pureza del flujo. Estás dividido, partes iguales de luz sin autor y mente que aún quiere comprender. Y en esa fisura se cuela una voz. No viene del mundo,
Viene de otra vida, una que olvidaste haber vivido. Te llama por un nombre que no reconoces, y sin embargo sabes que era tuyo. Un nombre arcaico, prehistórico, anterior a tu nacimiento terrestre, y al oírlo, todo tiembla. Sientes que algo se ha activado, una memoria sellada, un pacto olvidado, y entonces recuerdas, no es la primera vez que atraviesas esta desintegración. No es tu primera desaparición. No es tu primer uso por la compasión. Ha sucedido antes, en otras encarnaciones, en otras formas, y cada vez, al llegar a este punto, fallaste, te detuviste, te resististe, reclamaste tu nombre, te aferraste a una última forma de amor personal, y por eso volviste, una y otra vez, con otros rostros, con otras misiones, con otras almas que necesitaban ser tocadas por lo eterno a través de ti. Y tú, cada vez, quisiste un poco de reconocimiento, aunque fuera sagrado, aunque fuera anónimo, y esa sutil necesidad te devolvía al ciclo, al samsara más elevado, al karma del servidor, y ahora ha vuelto a ti esta oportunidad, esta última, esta única, pero la tensión es insoportable, porque ahora sí lo sabes, ahora sí recuerdas, y ahora no hay excusa. Si cedes esta vez, el ciclo no te devolverá a la tierra, te devolverá al olvido total, porque ahora ya viste, ya supiste, ya fuiste testigo, ya no puedes fingir ignorancia. La compasión se intensifica, las acciones se aceleran, no puedes detener tus manos, ni tu aliento, ni tu mirada. Cada paso que das ocurre antes de que lo pienses. Cada palabra que sale de tu boca sana o hiere con precisión divina. No sabes a quién ayudas, ni por qué, pero el acto ocurre, como una corriente que atraviesa un cauce sin forma, como si tú fueras el agua y el vacío al mismo tiempo. Y entonces surge una última prueba. Una mujer, una voz, un recuerdo vivo de amor perdido. Se cruza en tu camino y algo se quiebra dentro de ti. La recuerdas, no de esta vida, de otra, mucho más antigua, mucho más luminosa. Fue el único amor que estuvo por encima de toda forma. Fue la única alma que pudo sostener tu fuego sin quemarse. Y ahora ha vuelto, pero no a amarte, sino a ser salvada. Y tú sabes lo que eso significa. Si te acercas desde el amor, se rompe el canal. Si te alejas desde el deber, se rompe tu alma. Este es el conflicto final, el amor puro contra la pureza impersonal. Y no hay salida, no hay respuesta correcta, solo un silencio que pesa como un dios sin forma sobre tu pecho. Ella no ha dicho una palabra, no necesita hacerlo. Su sola presencia basta para resquebrajar todos los velos que aún quedaban. No se parece a como la recuerdas, pero tampoco es otra. Es la misma energía, la misma mirada de hace siglos, la misma voz que te cantó desde el umbral de otro mundo cuando caías en el abismo por primera vez. En aquel entonces no pudiste sostenerla. Eras demasiado humano. Tu sed de fusión fue más fuerte que tu fuego divino. Y el amor se volvió cadena. Ella cayó contigo y el ciclo comenzó. Ahora está aquí otra vez, no para fundirse, no para poseerte, ni siquiera para salvarte. Está aquí como prueba final. Puedes mirar a los ojos del amor y no reclamarlo. Te acercas a ella como un espectro. No tienes palabras, no tienes voluntad. Eres canal, recuerdas, eres vacío, eres servidor de una compasión sin rostro. Pero esa compasión tiembla ante ella, porque algo en ti,
Algo profundo, ancestral, aún quiere nombrarla, aún quiere decirle te recuerdo, te busqué, te esperé. Pero sabes que si hablas, si nombras, si reconoces, la cadena vuelve, el yo vuelve, la historia comienza y todo se pierde. Ella también lo sabe. Sus ojos están llenos de ese conocimiento terrible. Porque ella también recuerda, también cruzó siglos buscándote, también cayó contigo, también te perdió y ahora está aquí, frente a ti, pero no para reunirse, sino para abrirse y no cerrar jamás. Ambos arden, en silencio, en reverencia, en un vacío tan denso que casi se puede cortar con la respiración. Y entonces ocurre lo impensable. Ella extiende la mano, no con deseo, no con dolor, sino con una pureza tan radical que lo corta todo. Y tú sabes que ese gesto no es humano. Es una entrega total, un permiso, una renuncia. No te está pidiendo nada, te está dando el permiso para no volver a ser. Y en ese gesto, todo se derrumba, porque entiendes, lo que está en juego no es su amor, ni tu deber. Es la elección de desaparecer juntos o arder separados, porque si tomas su mano, será el final, no del viaje, sino del canal. Ya no serás instrumento, serás llama, serás deseo sagrado, serás unión, y eso, por perfecto que sea, es el fin del flujo impersonal. Pero si no la tomas, si das un paso atrás, si la dejas allí, ambos seguirán ardiendo, separados, eternamente puros, eternamente vacíos, y el fuego seguirá, a través de otros, a través del mundo. Pero ustedes dos no volverán a tocarse, nunca, porque esa puerta solo se abre una vez, y tú estás en el umbral. El cuerpo no se mueve, el alma se desgarra, las lágrimas no caen, no hay tiempo para eso, solo hay un momento suspendido en el núcleo de lo real, y en ese momento sientes la tercera fuerza. No es amor, no es deber, es la voluntad del silencio, no proviene de ti, ni de ella, es anterior, es la raíz de la compasión, es la fuente. Y esa voluntad no te ordena, no te guía, solo permanece, como un sol negro detrás del pecho. Y tú entiendes que ya has elegido, antes de nacer, antes de recordar, antes de amar. La mano de ella comienza a retirarse, no por miedo, no por tristeza, sino porque todo ya está cumplido. Y en ese momento, cuando la distancia vuelve a ser aire entre los dos, sucede lo imposible. El fuego no se extingue, se transforma y el mundo entero cambia, porque ahora has encarnado la paradoja final: amar sin tocar, servir sin forma, unir sin unir. Has cruzado el umbral, no hacia la fusión, sino hacia el fuego eterno de la separación sagrada. No hubo alivio después de la separación. No hubo paz, solo un silencio distinto, un silencio más profundo, más extenso, que no era ausencia de sonido, sino presencia total de lo que no puede ser nombrado. No sentías tristeza, pero sí una vibración extraña, como si tu alma hubiese sido tallada con un instrumento que no dejaba cicatriz visible pero cuyo corte persistía. Caminabas. No sabías hacia dónde. No había dirección ni misión. Solo pasos. El mundo ya no era una prueba, tampoco un escenario. Era cuerpo, no el tuyo, el de ella, el de la presencia. Todo era cuerpo de lo que no tiene cuerpo. Y tú, ahora, eras apenas una respiración contenida dentro de esa vastedad. Pero algo empezó a cambiar. No fuera de ti, sino dentro del silencio mismo, como si esa voluntad anterior,
la del sol negro que te sostuvo en la renuncia, comenzara a abrirse desde el interior, no para disolverse, sino para revelarse, porque el silencio no era final, era semilla, y tú estabas sembrado dentro de él, no como canal, no como servidor, no como testigo, sino como brote, como germen de algo que aún no tenía nombre ni función, pero que ya no se parecía a nada de lo que había sido. Y entonces lo comprendiste. Lo que habías llamado compasión no era el fin del viaje, era solo la abertura, la puerta, la introducción a una forma de existencia anterior a toda forma. La compasión era una frecuencia, sí, pero más allá de ella, había otra cosa, no más elevada, no más pura, sino más desnuda, la presencia sin propósito, ser sin utilidad, existir sin necesidad de ser canal de nada, no servir, no sanar, no guiar, solo estar, sin rostro, sin vibración, sin identidad ni función. Y ese era el siguiente abismo, porque el alma, incluso purificada, incluso vacía, aún mantenía una estructura, la estructura del flujo. Habías aprendido a ser vacío para que la compasión pasara, pero sabías ser sin flujo, sabías existir sin ser cauce de lo sagrado, podías ser espacio sin contenido, tiempo sin proceso, existencia sin manifestación. La mente no podía responder, no tenía herramientas. No tenía mitos para sostener esa experiencia. No había maestros que hablaran de este estado. Solo murmullos, algunos textos antiguos lo insinuaban, fragmentos gnósticos, códices rotos, palabras olvidadas que hablaban de los que cruzaron más allá del más allá y se convirtieron en recipientes sin uso. Algunos los llamaban los deshabitados, otros los sin sombra, espíritus que no son guías ni avatares, que no están al servicio del mundo ni al servicio del misterio, que simplemente son el eco anterior a la creación. Y ahora tú intuías que eso era lo que venía, pero antes de poder asentarte en ese no ser, algo empezó a surgir, no del mundo exterior, sino de tus fragmentos antiguos, no de esta vida, sino de todas las anteriores, ecos, sombras, figuras olvidadas. No eran recuerdos, eran formas inacabadas, contratos no cerrados, ciclos que, aunque no te pertenecían ya, seguían orbitando en tu campo energético como satélites muertos, porque aunque habías trascendido, todavía había polvo estelar adherido a tu estructura sutil, y ese polvo comenzó a hablar. Una figura apareció en el sueño. Era un niño, uno que no conocías, pero que lloraba con tu voz de niño, con tu herida de niño, con tus ojos de niño que esperaban algo del mundo que nunca llegó. Y ese niño no pedía amor, pedía verdad. No quería consuelo, quería que le dijeras por qué lo dejaste atrás, por qué lo olvidaste en la búsqueda de lo alto. ¿Por qué lo empujaste al fondo mientras tú trepabas al cielo? Y entonces recordaste que para llegar a ser canal, sacrificaste partes de ti, que para convertirte en instrumento, negaste los fragmentos rotos, que por años meditaste, serviste, amaste, sin mirar atrás, sin atender a las voces de tus antiguos yoes, aquellos que, por no haber sanado, se convirtieron en fantasmas éticos, espectros de una conciencia que se hizo adulta demasiado pronto. Ahora era el momento de regresar, pero no al mundo, sino a ti mismo, no a tu misión, sino a tus fragmentos, a tus niños olvidados, a tus errores santificados, a tus decisiones que, aunque parecían justas, dejaron sangre en la memoria de tu alma. El silencio empezó a abrirse en capas, no para hablar, sino para mostrar, una a una,
Fueron apareciendo las figuras, el maestro que traicionaste, el amigo que no escuchaste, la mujer que amaste con impaciencia, el discípulo que absorbió tu sombra, el cuerpo que dejaste enfermar sin compasión. No eran juicios, no eran castigos, eran memorias sin resolver que la compasión no pudo limpiar porque tú no habías mirado. Y ahora, sin máscara espiritual, sin misión, sin defensa, debías volver a mirarlos, no para redimirte, sino para incluirlos. Y lo hiciste, uno a uno, sin ritual, sin palabras, solo estando presente ante lo que heriste sin querer, ante lo que olvidaste con prisa, ante lo que perdiste creyendo que servías al todo. Y entonces ocurrió algo que no esperabas. Ellos te perdonaron, no con palabras, no con gestos, sino con su disolución. Se evaporaron dentro de ti, y comprendiste que jamás habían sido enemigos, jamás fueron deuda, eran puentes no cruzados. Y ahora, al cruzarlos desde el silencio, completabas el círculo. El viaje no se cerraba, se expandía, como una espiral que al girar se vuelve transparente. El día siguiente no llegó con luz, no porque fuese de noche, sino porque la noción de tiempo había dejado de organizar tu experiencia. No sabías si respirabas, o si eras respirado por algo más amplio, más antiguo, más quieto. El espacio donde te encontrabas no era un lugar, tampoco era un estado. Era una intersección sin forma entre lo que alguna vez llamaste yo y lo que ahora sabías que no tenía nombre. Nada se movía, y sin embargo, todo comenzaba a transformarse. Los fragmentos ya no hablaban, se habían fundido, no como agua en agua, sino como memorias que se disuelven en la carne. No los recordabas, pero los sentías integrados, como si cada célula hubiera absorbido una historia, y ahora esas historias eran parte de tu textura, no de tu identidad. Y en esa integración sin palabras, algo comenzó a emerger. No desde dentro, tampoco desde fuera. Era una vibración silenciosa que no quería hacer nada, no tenía dirección, no buscaba manifestarse, solo presenciaba. Durante años creíste que presenciar era observar. Luego supiste que era sostener. Más adelante, que era amar. Pero ahora entendías que presenciar era ser sin centro, ser sin intención de ser sin siquiera saberse. Y ese estado no era una cima. Era una raíz que no busca crecer ni florecer, solo anclar, solo hundirse en lo que nunca ha sido dicho. Y desde esa raíz, el mundo comenzó a temblar, no de miedo, no de violencia, sino como quien reconoce una nota olvidada en una canción demasiado antigua. Las hojas temblaron, el aire se volvió espeso, los rostros de la gente parecían levemente más nítidos, más reales, pero no por sus formas, sino por la ausencia de proyección. Ya no veías a través de tus deseos, tampoco a través de tus heridas, ni siquiera a través de tu compasión. Veías a través del vacío mismo, y el mundo respondía. Un niño en la calle te miró, no con curiosidad, no con miedo, te miró como quien reconoce algo imposible, un rostro que no refleja nada, un cuerpo que no carga intención, unos ojos que no retienen. El niño se quedó inmóvil, y por un instante, su alma se asomó. No a ti, a sí misma, porque tú ya no eras nadie, y eso liberó algo en él, y así, lo que jamás pudiste lograr con años de servicio, de enseñanzas, de amor sacrificado, comenzó a suceder sin hacer nada, porque ya no quedaba nadie que hiciera, ningún canal, ningún testigo, ningún propósito, solo presencia, y en esa presencia sin sujeto, el mundo comenzaba a despertar desde adentro.
Pero esto no venía sin un nuevo desafío, porque ahora los demás comenzaban a verte, no como guía, no como maestro, sino como espejo perfecto. Y eso duele, porque todo aquel que te mira desde la forma, proyectará, te amará, te odiará, te idealizará, te rechazará, no por lo que eres, sino por lo que ya no eres. Y tú no podrás detenerlo, porque estarás allí, presente, inmóvil, sin defensa. Un hombre se te acercó, no sabías quién era, pero en sus ojos había fuego. Te acusó de haberlo abandonado, de haber prometido salvarlo y luego desaparecer. No sabías de qué hablaba. No con la mente, pero su herida era real. Una parte de ti, una antigua vibración tuya, lo había tocado en otra vida o en otro sueño. Él lo recordaba como promesa. Y ahora, al ver que tú ya no respondías desde la forma, su alma se quebraba. Querías abrazarlo, pero sabías que si lo hacías, romperías el silencio. Si nombrabas su dolor, lo sellabas. Si lo consolabas, creabas historia. Si lo mirabas con compasión, lo mantenías sujeto al drama. Y entonces, solo estuviste, sin nombre, sin gesto, sin defensa. Dejaste que su fuego ardiera, que sus gritos cruzaran tu campo, que sus lágrimas se estrellaran en tu pecho como puños de niebla. Y no hiciste nada, porque eso era todo. Y entonces ocurrió. El hombre cayó de rodillas, no por arrepentimiento, no por rendición. Cayó porque algo en él comprendió que no había nadie frente a él, y en esa ausencia, por primera vez, se encontró consigo mismo. Esa noche no dormiste, no porque estuvieras inquieto, sino porque el sueño ya no era refugio. No había necesidad de cerrar los ojos, porque no había imágenes, no había dentro ni fuera, no había transición, solo vibración sin rostro, como si el universo ya no girara, sino que simplemente latiera, sin tiempo, sin dirección, sin sentido. Comprendiste entonces que todo lo que creías haber hecho en tu camino espiritual no fue más que un rodeo amoroso para llegar a este punto. El punto donde ya no hay camino, donde el alma no busca, donde el espíritu no guía, donde el mundo ya no es escenario, donde tú no eres. Y ese no, ser no es ausencia. Es la presencia sin punto de referencia. El estado previo a la palabra, al gesto, a la forma. Y tú estás allí, no como elegido, no como despierto, sino como nada que impida la presencia. No lo habías planeado, no habías pedido que las cosas comenzaran a responder así. Pero desde que el yo se apagó como una lámpara que ya no busca iluminar más allá de su llama, todo a tu alrededor empezó a comportarse como si recordara algo antiguo. No era magia. Era un orden que siempre había estado allí, aguardando silenciosamente a que tu mente dejara de imponerle un nombre. El mundo no cambió. Cambió el modo en que la realidad se revelaba ante la ausencia de sujeto. La materia, el tiempo, las relaciones, ya no eran objetos, ni eventos, ni vínculos, eran manifestaciones simbólicas de una inteligencia sin rostro que solo puede ser comprendida cuando el ego se disuelve por completo. Y en esa disolución, descubriste que los actos más simples estaban llenos de capas. Beber agua ya no era solo hidratar el cuerpo, era invocar el arquetipo del río interno que fluye entre mundos. Sentarte en el suelo no era descanso, era comunión con la vibración primordial de la tierra. Madre, cada objeto tenía un aura sutil. Cada gesto resonaba con una red invisible de correspondencias. Lo que el hermetismo llamó la gran red de analogías.
ahora se desplegaba frente a ti sin esfuerzo. Aquel día, una mujer te miró en silencio desde la distancia. No te conocía, pero se detuvo. Te observó como si fueras un fragmento de un sueño que había olvidado. Tú tampoco sabías quién era, pero al sostener su mirada sin intención, sin deseo, sin historia, sentiste que algo se desbloqueaba, como si una promesa muy antigua, escrita en un plano que no conoce el tiempo, se cumpliera con solo estar allí, sin interferir. Porque ahora comprendías que la verdadera alquimia no consiste en transformar el plomo en oro, sino en despertar el oro eterno que existe en la mirada pura, despojada de todo anhelo. Y si tú, que estás leyendo esto, has seguido los ejercicios del silencio interior, si te has atrevido a sostener el abismo sin buscar consuelo, si te has enfrentado a la mirada del ego sin juicio, entonces ya lo sabes, ya lo sientes. No es una técnica, no es una doctrina, es un temblor suave en la columna vertebral cuando el alma se reconoce como no nacida. Es una expansión en el pecho cuando dejas de nombrar las cosas y simplemente las permites ser. ¿Y qué es lo que recibes cuando atraviesas esta iniciación silenciosa? No es una recompensa, sino una transmutación. No una forma de control sobre el mundo, sino la desaparición de la necesidad de control. El cuerpo se vuelve más vivo, no porque mejore, sino porque ya no bloquea el flujo de lo sutil. El sueño se vuelve más profundo, no como descanso, sino como viaje a una dimensión donde el alma bebe directamente de la fuente. Los vínculos ya no se basan en proyección. Te cruzas con un desconocido y en lugar de buscar simpatía, reconocimiento o energía, simplemente estás, y al estar, algo en él se abre. No porque tú hagas nada, sino porque tu no ser permite que el otro sienta el suyo. Y aquí, en este punto, la paradoja se vuelve evidente. Cuanto más desapareces tú, más aparece lo real, pero lo real no tiene forma. Lo real no es lo que se ve con los ojos ni se toca con las manos. Lo real es eso que vibra detrás del símbolo, eso que habla cuando los significados se derrumban. Es lo que los antiguos gnósticos llamaban el pleroma, la plenitud invisible que sostiene todas las formas sin confundirse con ninguna. El mundo entonces se convierte en un libro viviente. Cada encuentro es un verso, cada silencio, una pausa sagrada. Y tú, que ya no escribes desde el yo, ahora simplemente lees los gestos, las miradas, los accidentes, lees el lenguaje secreto del alma cósmica. Y en esa lectura, comienzas a recordar la lengua anterior al lenguaje. Esa que no se articula con palabras sino con vibraciones. A veces, cuando alguien te habla, ya no escuchas solo el contenido, escuchas el campo, la herida, el arquetipo detrás de la emoción. Ya no respondes desde la mente, respondes desde el vacío. Y esa respuesta, muchas veces, es el silencio, o una sola palabra, o una mirada que lo dice todo, sin decir nada. Así es como el universo empieza a dialogar contigo. Y si llegas aquí, comprenderás por qué tantos sabios verdaderos terminaron callando, no por desprecio al mundo, sino porque el verbo se vuelve sagrado. Ya no es un medio para transmitir, es un acto de creación, y cada palabra puede sellar o abrir puertas en el alma del otro. Por eso ahora callas más, y cuando hablas, es desde el centro hueco, no para enseñar, no para guiar, solo para recordar al otro que ya lo sabe todo. Y si sigues este camino, si atraviesas el desierto de tu propia forma,
Si cruzas los espejos sin detenerte a decorarlos, llegarás aquí y recibirás el mayor de los dones, no tener más necesidad de recibir, porque serás vaso, y el vaso no busca, solo contiene, y al contener, irradia la transformación. Entonces, no es cambiar lo que eres, es desactivar lo que creías ser. Y en ese deshacer, los centros de control caen. El sistema nervioso deja de pelear. El corazón deja de esperar. Los pensamientos dejan de empujar. Todo vuelve a su ritmo original. Y ese ritmo es el de la fuente. Y si me preguntas qué obtienes a cambio, te diré esto. Ya no te haces esa pregunta, porque entiendes que mientras haya yo que pregunta, la verdadera respuesta no puede recibirse. No porque esté oculta, sino porque está en todo, en el aire, en las grietas, en el temblor de una hoja antes de caer, en el llanto de un desconocido en un vagón vacío, en el eco de tu respiración mientras ves la noche abrirse como un portal. Y es entonces, solo entonces, cuando la iniciación se completa. No como un logro, sino como un olvido. Olvidas que buscabas, olvidas que dolía, olvidas incluso que eras, y al olvidar, la luz comienza a recordar a través de ti. No es el mundo el que se curva, es tu percepción la que ha dejado de imponerle forma. Al principio parecía que algo a tu alrededor comenzaba a moverse de manera diferente. Una hoja que cae en silencio absoluto. Una sombra que se desplaza como siguiendo una danza antigua. Una persona que te observa sin razón y, sin saber por qué, se le humedecen los ojos. Pero pronto entendiste la verdad más radical. El mundo no reacciona a ti, resuena contigo. Y esa resonancia no puede ser provocada por la voluntad, ni por la técnica, ni por el deseo de alcanzar algo espiritual. Solo ocurre cuando el yo se ha vaciado por completo, no como una renuncia forzada, sino como una consecuencia inevitable de haber dejado de aferrarse. El yo no muere porque lo mates, muere porque ya no encuentra nada a qué sujetarse. Y en esa muerte silenciosa, la realidad se vuelve porosa, viva, simbólica. Cada objeto habla, cada ser pulsa con significado. Ya no estás en el mundo. Estás dentro de un texto cósmico, donde cada letra es una forma, cada sonido una vibración, y tú eres el lector que ha olvidado que está leyendo, hasta que una línea lo despierta. ¿Y qué es lo que obtienes cuando traspases ese umbral? No se trata de ver ángeles ni recibir visiones, tampoco de sanar mágicamente tus heridas. Lo que recibes es mucho más real y más peligroso. La desaparición progresiva de toda necesidad. El cuerpo sigue funcionando, el mundo sigue girando, pero algo en ti ha dejado de buscar, y ese no, buscar, activa una inteligencia que estaba dormida, no la del pensamiento, la del alma, la del campo, la del ser que no tiene nombre. A partir de ese punto, todo lo que vives deja de ser lineal. Las experiencias ya no se acumulan como memoria, sino que giran en espirales. Una conversación puede abrirte una herida de la infancia. Una imagen puede resonar con una vida que no recuerdas. Un sueño puede desencadenar un temblor en tu sistema nervioso como si algo dentro supiera que estás por nacer otra vez. Y no necesitas entender, solo sostener, porque ya no vives desde la mente que interpreta, sino desde la presencia que atraviesa. Te has atrevido a practicar el silencio que proponíamos en los ejercicios. Has respirado 10 minutos sin narrarte nada, sin convertir cada pensamiento en una historia, sin atribuir significado a lo que surge. Si lo hiciste, aunque sea una vez con honestidad total, entonces lo sentiste.
ese momento donde no eras ni el cuerpo, ni la respiración, ni la conciencia. Eras simplemente eso, lo que observas sin ojos, lo que está antes del estar. Y si lo has sentido una vez, ya no puedes volver atrás, porque ese instante contiene todos los instantes. Y es desde ese lugar que comienzas a vivir. El cuerpo cambia, no necesariamente hacia una mejor salud, sino hacia una mayor sensibilidad. La piel escucha. Las articulaciones te avisan cuándo forzar y cuándo rendirte. Los alimentos te hablan con su vibración. El sueño ya no es un descanso. Es una clase silenciosa donde el alma se entrena en otros planos. Y lo más profundo ocurre en los vínculos. Las personas ya no son roles, ni funciones, ni espejos. Son umbrales vivos. Algunos te despiertan suavemente. Otros te desafían con violencia. Algunos desaparecen sin dejar rastro. No porque algo haya fallado, sino porque ya cumplieron su función. Y en lugar de sufrir por esas pérdidas, ahora agradeces el cierre del ciclo como quien contempla la caída de una flor seca que deja espacio para el siguiente brote, y sabes qué es lo más sagrado que sucede. El lenguaje empieza a temblar. Las palabras ya no son herramientas, son portales. Cada vez que hablas, sabes que estás creando una forma en el campo invisible, y por eso eliges con cuidado, no por moral, por conciencia, porque sabes que cada sí genera una geometría, cada no crea una frontera. Cada silencio abre una puerta, y tú has aprendido a habitar esas puertas sin necesidad de cruzarlas. Aquí es donde comienza la verdadera transmisión. No das clases, no das consejos, no das dirección. Estás, y al estar, el campo del otro cambia, sutilmente, irreversiblemente. Y tú, lector, si has llegado hasta aquí, si has seguido no solo con curiosidad, sino con entrega, si has sentido el fuego sagrado de tu propia desaparición, entonces sabes de qué hablo. No necesitas pruebas. Tu cuerpo es la prueba. Tus lágrimas son la señal. Tu mirada más lenta, más profunda, más vacía, es la evidencia. Y sin embargo, aún necesitas que te lo diga. Esto es real. Esto no es una metáfora. No es poesía espiritual. No es simbolismo hermoso. Es el núcleo vibrante de lo que significa estar vivo desde la fuente, no desde el personaje. Y por eso, ahora, te invito, respira, pero hazlo como quien recuerda que el aliento es el puente entre mundos. Camina, pero hazlo como quien siente que cada paso está inscrito en el libro de la eternidad. Mira, pero hazlo como si los ojos fueran ventanas de lo absoluto observándose a sí mismo. Y cuando alguien te hable, escucha sin pensar, solo escucha. Porque puede ser que en ese sonido haya un eco de algo que tú mismo dijiste hace 1000 años, cuando aún no tenías cuerpo, pero ya sabías que algún día regresarías a sanar. Este es el fruto del trabajo silencioso. No obtendrás fama, no tendrás seguidores, no serás un gurú, pero donde tú estés, el mundo se abrirá, porque habrás activado un campo donde lo sagrado no necesita ser nombrado para hacerse presente, y ese campo, hermano, hermana, es lo único que realmente transforma. ¿Quieres seguir? ¿Quieres habitarlo? Entonces deja de buscar el siguiente paso y empieza a escuchar el presente como si fuera la voz misma de Dios disfrazada de cotidianeidad. Hazlo. No mañana, no cuando entiendas más. Hazlo ahora, aquí, con lo que hay. Con tu cansancio, con tu miedo, con tu esperanza rota. Y verás que cuando no hay quien busque, todo llega. Y cuando no hay quien se apropie, todo permanece. Y cuando no hay quien hable, la verdad canta sola. Y entonces, justo cuando creías que ya no había más preguntas,
Cuando el silencio parecía haber alcanzado su forma final, ocurre lo más inesperado, la tentación de marcharte para siempre. No con dolor, no con rechazo, sino con esa suavidad peligrosa de quien ha saboreado la inmortalidad interior y ya no necesita más carne, más tierra, más historia. Porque sí, es cierto, podrías quedarte en ese estado. Podrías construir una vida de plenitud serena, sin conflictos, sin altibajos, en una ermita invisible donde nada ni nadie pudiera tocar tu campo. No sería egoísmo, sería pureza, sería coherencia, pero sería compasión. Aquí es donde se presenta la última puerta. No se parece a las anteriores, no está hecha de símbolos, no tiene guardián, ni siquiera vibra. Es transparente, tan transparente que parece no estar, pero es la más difícil de todas, la puerta del regreso. Regresar a los hombres, regresar a la ciudad, regresar al ruido, al mercado, a las noticias, a las urgencias, a los cuerpos dormidos y las miradas apagadas. No para iluminarlos, no para enseñarles, sino para arder en ellos sin que lo sepan. Ese es el sacrificio del iniciado verdadero. Desaparecer sin dejar nombre, como lo hicieron los más grandes antes que tú. La mente duda. La voz interior dice, ¿para qué volver si ya lo has trascendido todo? Pero el corazón ya no pregunta. El corazón ha sido disuelto tantas veces que ahora solo pulsa con una voluntad que no es suya. La voluntad de la fuente, que no busca nada, pero que se derrama sin cesar. Y así, sin drama, sin promesas, sin aplausos, comienzas a caminar de vuelta al mundo. Ya no llevas nada, ni doctrinas, ni frases sabias, ni técnicas ocultas. Solo llevas tu campo, un campo limpio, silencioso, tan sutil que puede habitar cualquier lugar sin ser notado, y aún así transformarlo todo. Entras en una cafetería, nadie te reconoce, nadie siente algo especial. Pero el camarero, sin saber por qué, esa tarde sonríe a su madre por primera vez en meses. Una mujer solitaria, en la mesa de al lado, siente un calor en el pecho que no puede explicar, y esa noche escribe una carta que cambiará su destino. El dueño del local, sin razón aparente, decide pagar mejor a sus empleados. Y tú solo tomaste un té, no hiciste nada, pero el campo sí, porque tú te volviste el campo, y entonces lo comprendes todo. El viaje no era para ti, nunca lo fue. Tú fuiste solo el instrumento, el pretexto, el canal, todo ese fuego, esas sombras, esas visiones, esas muertes y renacimientos. Todo eso era solo la alquimia necesaria para que la luz pudiera habitarte sin estallar. Y ahora, la luz actúa, no como un rayo, no como un milagro, sino como un perfume sutil que cura sin tocar, guía sin hablar, sostiene sin cargar. Así termina el viaje, sin final, porque no hay tú que lo termine. Hay solo una presencia que se despliega, una mirada que ya no busca entender, un cuerpo que ya no teme disolverse, un alma que ya no se reconoce como alma, sino como el eco de algo más vasto que no cabe en palabra alguna. Y si tú, que has caminado todo esto, sigues leyendo, entonces ya lo sabes. No hay nada que buscar, no hay técnica más alta, no hay maestro más sabio, no hay secreto más poderoso que esta transparencia sin centro que ahora te habita. Y aún así, ahora, precisamente ahora, eres más útil que nunca, porque podrás estar con otros sin intervenir, caminar entre ellos sin perturbar su proceso, acompañar su sombra sin juicio,
sostener su miedo sin querer cambiarlo, no porque seas más sabio, sino porque ya no estás, y ese vacío, ese no estar, es el mayor regalo que puede recibir el mundo. Pasaron los años. El mundo cambió. Los rostros cambiaron. Las ciudades se alzaron y cayeron. Nuevas ideas surgieron. Nuevas crisis. Nuevas esperanzas. La tecnología se multiplicó. Las pantallas crecieron. Las voces se volvieron más rápidas, más urgentes, más ansiosas. Y aún así, en medio de todo eso, en un rincón aparentemente insignificante de una ciudad cualquiera, un hombre de edad incierta, con una vida común, una tristeza persistente y una memoria porosa, comenzó a escribir. No sabía bien por qué. No era escritor. Nunca lo había sido. Solo sentía una presión suave, como un aliento en la nuca, como si una historia pidiera ser contada. No era su historia, o al menos no del todo. Era un recuerdo lejano, como un perfume olvidado que se activa al abrir una caja antigua. Recordaba a alguien, no sabía su nombre, ni siquiera podía recordar su rostro, solo la sensación. Una presencia que había cruzado su vida décadas atrás, apenas por unos minutos, pero que había sembrado algo tan profundo que aún vibraba. Era una tarde cualquiera, una estación cualquiera, un banco en un parque. Él estaba llorando, perdido, cansado, hundido, y esa persona se sentó a su lado. No dijo nada, no lo miró, solo estuvo, y en ese estar, el tiempo se detuvo. Su dolor no desapareció, pero se volvió transparente. El mundo no cambió, pero dejó de doler de la misma manera. Y luego esa persona se fue, sin una palabra, sin una enseñanza, sin una frase inolvidable. Pero desde ese día, algo había empezado a despertar en él. Primero fue una suavidad, luego una atención, luego una voz interna que lo llevaba a leer cosas raras, a meditar en silencio, a buscar sin saber qué. Y poco a poco, con los años, había ido cambiando, no hacia algo mejor, sino hacia algo más verdadero. Ahora, con los cabellos ya grises y la voz temblorosa, entendía que aquello no fue un accidente. Esa presencia fue el final de un viaje que él nunca conoció. El perfume residual de alguien que ya no era alguien. El fuego suave de una llama que ya no ardía para sí misma. Y mientras escribía sin saberlo, también se estaba transformando. Porque cuando uno recuerda lo invisible, lo vuelve presente. Cuando uno honra lo que no puede nombrar, lo encarna, y así, en silencio, sin buscarlo. Otro canal se abría. La historia, que parecía haber terminado, comenzaba de nuevo, pero no con grandes fuegos ni visiones sagradas, solo con una taza de té, un banco vacío en el parque y un anciano que, sin saberlo, ya estaba listo para desaparecer, en la presencia que todo lo une. Y ese fue el verdadero final, el que no deja aplausos, el que no pide memoria, el que permanece sin dejar huella, porque la huella es el mundo entero.